Señor, buen Dios y buen Padre que estás en el alto cielo, te damos una vez más inmensas gracias porque tú nos bendices de tal manera que hoy nos das un nuevo día de tu santo sábado en el cual podemos estar aquí junto con los hermanos disfrutando de él. Te agradecemos por el estudio que hemos tenido en la escuela sabática y ahora, Señor, en los momentos de esta meditación que vamos a tener, en primer lugar que tu Espíritu esté conmigo para que sean tus palabras las que salgan de mis labios y que este tema, Señor, pueda ayudar a cada una de las personas que pueda escucharlo y pueda verlo tanto ahora aquí en directo como en un futuro en Internet. Es un tema importante que todos debemos considerar porque tu venida está próxima y debemos prepararnos para ese encuentro. Quédate pues con nosotros, que tu Espíritu nos acompañe. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, buenos días nuevamente a todos los presentes, también a todos nuestros amigos y hermanos que están al otro lado en el Internet. Sé que algunos han madrugado para reunirse con nosotros, seguir la escuela sabática y también este sermón. Personalmente, ayer hablé con alguna hermana y le comenté que hoy íbamos a tener un sermón especial. Para mí es un sermón muy importante, y no es porque lo haya hecho yo, sino es por el tema que lleva. Ya veis aquí, en esta primera diapositiva, que vamos a hablar acerca de unas citas que Elena White comenta acerca de 6.000 años de historia de este mundo. Y personalmente he elaborado un gráfico con unas fechas relacionado con estas citas que ella mencionará. Por lo tanto, tal como he escrito aquí, este gráfico son 6.000 años de la historia de este mundo, desde sus orígenes, es decir, la creación, hasta su final, que será la segunda venida de Cristo. Y hago aquí un llamado. Os pido que tengáis una mente abierta para captar la idea que se quiere presentar. Y luego, como hacían los bereanos, indagad si estas cosas son así, tal como hoy vamos a decir. Por lo tanto, yo pido, tanto a los que estáis aquí en la sala, yo sé que muchos de vosotros conocéis el tema porque lo hemos tratado en muchas conferencias, pero sobre todo aquellas personas que en un futuro verán esta predicación en Internet, que lo vean con objetividad, con mente abierta, y luego hagan como los bereanos, comprobar si las cosas son así o si personalmente estoy equivocado. Pero creo que el Señor ha puesto en mí algo hoy para decir, y ese algo quiero compartirlo. Por lo tanto, vamos poco a poco a dar paso a este PowerPoint. Como veis, no es de Humberto Fierro, este es personal, este está hecho por mí. Llevo con él 2-3 semanas. Incluso esta mañana aún he añadido alguna cosa a última hora que interesaba poner. Sí que hay alguna cita de Humberto, alguna hay, alguna. No quiero dejarlo al margen. ¿Cambia? Esto no me cambia. A ver, lo tengo. A ver ahora sí. Muy bien. Bien, hablando acerca de este gráfico de 6.000 años, aquí veis, en primer lugar, unos números. Creación del mundo, año 4002,5 antes de Cristo. ¿Puede ser? Hay unos interrogantes, ¿verdad? ¿Puede ser? Bueno, hay quien dice que incluso hay Biblias que tienen las fechas de más o menos cómo sucedieron las cosas, y hay quien dice que la creación fue sobre el año 4004, y a partir de ahí pues fueron descendiendo los números. Yo he querido poner esta fecha, esta cifra. Luego veremos el porqué de esta cifra, si encaja o no encaja. Aquí veis que hay un pequeño recuadro, lo llenaremos también para saber de qué se trata ese recuadro. Hay aquí una cita, esta sí es de Humberto Fierro, la utilizamos en uno de los PowerPoints que presentamos de él. Dice, ¿qué sucedió 4.000 años después de la creación de este mundo? Y él lo extrae del Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, página 231, lo siguiente. Puede considerarse que el año 5 a.C. es aproximadamente correcto
para señalar el nacimiento de Cristo, 4000 años después de la creación del mundo. Más o menos se considera en el comentario bíblico que es sobre el año 5, año 3, año 4, etcétera. Hay disparidad a veces de opinión. Esa fecha se considera el nacimiento de Cristo 4000 años después de la creación del mundo. Vamos adelante. Aquí he puesto otra referencia. Caída de Adán, año 3969, antes de Cristo. Con unos interrogantes, ¿será correcta esa fecha? Por lo tanto, si restamos el 4002 y medio, estos 3969 años, ¿qué nos da? 33 años y medio que Adán estuvo en santidad, sin conocer el pecado. Ahora, ¿podemos dar fe de que esto es así? Vamos a utilizar otra cita que también pusimos en su momento de Humberto Fierro. ¿Qué sucedió 4000 años después de que Adán pecara? Mensajes Selectos, tomo 1, página 313. Dice, aquí venció Cristo en lugar del pecador, 4000 años después de que Adán dio la espalda a la luz de su hogar. Es decir, se está refiriendo a que Adán pecó, y cuando pecó, comenzaron a computarse estos 4000 años de pecado. Conflicto de los siglos, página 375. No he cambiado yo, ¿eh? Muy bien. Dice el conflicto de los siglos en la página 375. Con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario, terminó aquel sistema de ofrendas que durante 4000 años había prefigurado al Cordero de Dios. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos esta cita que nos habla que desde la caída de Adán, la entrada del pecado, hasta la muerte de Cristo van 4000 años, y tenemos la cita anterior que hemos leído, que decía que desde la creación hasta el nacimiento de Cristo iban también 4000 años. ¿Cuántos años vivió Jesús aquí en la tierra? 33 y medio, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cuántos años vivió Adán? Se dice en la Escritura que el primer Adán era paralelo al segundo Adán, que fue Jesús. Uno perdió la batalla, cedió, el otro la venció, pero tenían en acuerdo algo, que los dos vivieron 33 años y medio en santidad. Jesús siempre, y Adán hasta que cayó. Vamos adelante. No sé si la idea queda clara. Aquí añadimos algo más. Muerte de Cristo, año 31, después de Cristo, después de la era cristiana, en primavera, después de 4000 años de pecado, tal como hemos visto. Y esa fecha se data, y Elena White la data en el año 31 de nuestra era. Cristo murió allá, después de que hubo entrado el pecado, hacía ya 4000 años. Es importante que tengamos en cuenta estas cosas. Aquí veis, esto no sé por qué, aquí se ha extraviado. Yo había hecho una especie de triángulo, aunque bueno, también nos servirá. Dentro de este triángulo veis que habla de 6000 años de historia del pecado. 6000 años de historia de pecado. No porque he puesto un triángulo penséis mal, Tiene razón de ser que lo haya hecho de esta manera, como iremos viendo. En él encontramos que se encierra esta historia de 6000 años de pecados, desde la caída de Adán, en esa línea de abajo del rectángulo, hasta el final, en la puntita misma de ese triángulo, que es cuando van a terminar esos 6000 años. Vamos a ver, ¿por qué 6000 años de historia del pecado? Vamos a ver qué nos dice Ellen White respecto a esto. Elena White tiene innumerable cantidad de citas sobre 6000, sobre 4000, sobre 2000 años, innumerable. No las vamos a poner todas porque si no estaríamos aquí hasta la noche.
Vamos a poner tan solo unas pocas, 2 o 3, de 6.000 años, para que veamos el porqué de los 6.000, de dónde sale eso. Ella dice, en el conflicto de los siglos, en la página 641, durante 6.000 años, la obra de rebelión de Satanás hizo temblar la tierra. Él convirtió el mundo en un desierto y destruyó sus ciudades, y a sus prisioneros nunca los soltaba, para que volviesen a casa. Durante 6.000 años, su prisión, la tumba, ha recibido al pueblo de Dios, y lo habría tenido cautivo para siempre si Cristo no hubiese roto sus cadenas y libertado a los que tenía presos. Es decir, ella aquí en primer lugar nos habla de que hay un conflicto que dura 6.000 años. Otra cita más. Durante 6.000 años, Satanás luchó por mantener la posesión de la tierra, pero se cumplirá el propósito original de Dios al crearla. Tomarán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, y hasta el siglo de los siglos. ¿Pero cuándo? Cuando terminen los 6.000 años. Esta cita está en el Hogar Cristiano, página 488. Y la última, sobre los 6.000 años, dice, de este modo, bajo un nuevo disfraz, el gran rebelde prosigue su lucha contra Dios, que comenzó en el cielo y que por casi 6.000 años ha continuado en la tierra. Historia de la Redención, página 412. Ella aquí dice casi, pero ¿por qué dice casi? Porque ella escribió esto en el siglo XIX. Han pasado ya 100 y pico de años más. Estamos más cerca de estos 6.000. Vamos a ver. Por lo tanto, tenemos que durante estos 6.000 años hay un lapsus en el cual terminan los 4.000 primeros años y Cristo aparece en el año 31. Pero luego resulta que para cumplir los 6.000 años, ¿qué tienen que pasar? ¿Qué falta? ¿Qué periodo falta? 2.000 años más, ¿verdad? 2.000 años desde la muerte de Cristo hasta el final de la historia del pecado. Vamos a ver, también hay citas acerca de 2.000 años. Dice en Mensajes Selectos, tomo 3, página 18, la oración de Cristo no es solo en favor de los que ahora son sus discípulos. Recordáis que Cristo elevó una oración y pide por los discípulos, para que sean guardados, para que sean uno como tú y yo, Padre, somos uno. ¿Os acordáis, verdad? Pero dice que la oración de Cristo no solo era para los discípulos, sino de todos los que crean en Jesús por medio de la palabra de sus discípulos, hasta el fin del mundo. Jesús estaba por entregar su vida para sacar a la luz la vida y la inmortalidad. Cristo, en medio de sus sufrimientos y del rechazo de que es objeto todos los días por parte de los hombres, observa a través de 2.000 años a su iglesia que existirá en los días finales antes del fin de la historia de la tierra. ¿Qué está diciendo aquí? Que Jesús, cuando marchó allá, comenzaron a computarse estos últimos 2.000 años. Y durante ese periodo de 2.000 años, Jesús está observando ¿a quién? A su pueblo. Y está intercediendo, ayudando, abogando por su pueblo, hasta que culminen estos 2.000 años y lleguen a la misma línea de esos 6.000 totales. Vamos adelante. Es decir, que estos 6.000 años, entonces, ¿a dónde nos llevan? Si Jesús vino en el año 31 y allí faltaban 2.000 años, ¿dónde nos llevan? Fin de los 6.000 años de pecado en 2031. Apenas 17 años. 2031. Y concretamente, en la primavera del 2031 terminan los 6.000 años, porque Cristo murió en primavera. Ahí se computan y llegamos a la primavera del 2031. Hay aquí un texto que me gustaría meditar, Mateo 24, 22. Dice, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Este texto puede tener dos vertientes, dos explicaciones. Una, que bueno, que el Señor abreviará el tiempo por causa de los escogidos,
puede ser una, y realmente lo hará así. El Señor, incluso Elena White habla que los acontecimientos finales, dice, serán rápidos. El Señor hará obra abreviada, recortará de alguna manera. Ahora bien, si esto lo relacionamos con esta especie de triángulo que aquí se ha distorsionado, que os he elaborado yo, fijaros, en esa línea, en la base del rectángulo, ahí empiezan a computarse los 4000 años. Ahí el triángulo es ancho, ¿verdad? Pero a medida que el triángulo va descendiendo, ¿qué pasa? Se va estrechando, ¿no? ¿Y qué quiere decir eso? ¿No habéis oído expresiones como, caramba, hoy parece que el tiempo va más rápido? ¿Lo habéis oído eso? Caray, parece que los días tienen menos horas. Se junta un sábado con el otro. Hace 7 días estuvimos aquí, parece que fue ayer, ha pasado una semana. Pero esto, si os fijáis, hace de pocos años para acá que sucede. Es decir, que parece ser que los días están como siendo acortados por el Señor, que están siendo acelerados, porque estamos llegando al fin de esos 6000 años. Esta es una explicación que también podría ser encajada, perfectamente encajada aquí. Vamos a ver. Aquí vemos la descendencia, 4000, 3000, 2000, 1000, llegamos al 0, que es donde Cristo aparece. Ahora bien, ¿por qué 2031 es esta segunda venida de Jesús? ¿Por qué 2031? Porque la Escritura parece que es muy clara, ¿verdad? Vamos viéndolo. Hay aquí 2 pasajes importantes que tenemos que tener en cuenta. Salmo 90, versículo 4. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Bueno, esto lo dice el salmista. 1000 años ante ti es como el día que pasó. ¿Por qué? El Señor no está encerrado por el tiempo como nosotros. Para Él, 1000 años es nada. Para nosotros es muchísimo porque nuestra vida es cortísima. Otro texto, segunda de Pedro 3:8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Y realmente es así. Pero, ¿sabéis? ¿No querría decir esto algo más? No querría decir que no solo Dios no tiene tiempo, sino, ¿no sería esto tal vez una profecía? Fijaros, aquí os he puesto el libro de Ezequiel 4:6. ¿Qué dice en Ezequiel 4:6? Él dice, yo día por año te he dado, para que tomes esa directriz y reproduzcas, interpretes las profecías. Y cuando el Señor da la profecía a Daniel de 2300 tardes y mañanas, días, ¿en qué las tienen que convertir? En día por año te he dado, por lo tanto 2300 años. Cuando el Señor le dice que habrá 1260 días de persecución, ¿en qué se tiene que convertir? En 1260 años. Las 70 semanas se traducen en 490 días, pero con esa perspectiva día por año son 490 años que tenía el pueblo de Israel para aceptar o no al Señor. ¿Os dais cuenta? Pues al igual que Ezequiel 4:6, hay que tomarlo de forma profética día por año. ¿Qué hay que hacer con estos pasajes? Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Vamos a ir viendo. Haciendo caso a estas referencias bíblicas y comenzando el relato bíblico del Génesis, notamos que lo primero que trata la inspiración es la creación del mundo. ¿En cuántos días? En 7, la semana literal de la creación. Que usando esta metodología bíblica podríamos y deberíamos perfectamente traducir cada día de la creación en 1000 años, lo cual nos daría 6 días, 6000 años. El séptimo día, sábado, milenio seguido a la segunda venida de Jesús, 7000 años. Bien perfectamente podría hacerse así. Es decir, que la semana de la creación, aparte de ser literal, es también profética. Ya desde el principio de los tiempos, Dios nos estaba advirtiendo de la duración de este mundo y su historia del pecado. Desde los orígenes, el Señor nos advertía. 6000 años
y el milenio posterior a la segunda venida de Cristo, o lo que es lo mismo, el jubileo de la tierra. Caray, el jubileo, esto a muchos tal vez les hará hasta daño en los oídos. Bueno, vamos a ver un poco. En el libro Maranata, el Señor viene, el subtítulo es El jubileo de la tierra, se anuncia el día y la hora, dice Ellen White, pero el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mateo 24:36. Desde el cielo, dice ella, se oye la voz de Dios que proclama el día y la hora de la venida de Jesús. Esto lo declarará el Señor en un momento de colapso ya, al final de todo, y promulga a su pueblo el pacto eterno. Sus palabras resuenan por la tierra, por el estruendo de poderosos, como el estruendo de poderosos truenos. Dice más, pronunciaba una frase y se detenía mientras las palabras de la frase retumbaban por toda la tierra, es decir, daban la vuelta a todo el globo terráqueo. El Israel de Dios permanecía con la mirada fija en lo alto, escuchando las palabras, según iban saliendo de labios de Jehová, y resonaban por toda la tierra con el estruendo de retumbantes truenos. Era un espectáculo pavorosamente solemne. Al final de cada frase los santos exclamaban, gloria, aleluya. Los 144.000 santos vivientes reconocieron y entendieron la voz, pero los malvados se figuraron que era el fragor de los truenos y el terremoto. No entendían la voz de Dios, no la escuchaban nítidamente, mientras que los justos sí. Bueno, la escucharán, eso está en un futuro. El Israel de Dios escucha con los ojos elevados al cielo, sus semblantes se iluminan con la gloria divina y brillan cual brillara el rostro de Moisés cuando bajó del Sinaí. ¿Os acordáis que tuvo que ponerse un velo? Porque no lo podían mirar, su rostro brillaba por estar en la presencia de Dios. Los malos no los pueden mirar. Cuando la bendición es pronunciada sobre los que honraron a Dios, santificando su sábado, se oye un inmenso grito de victoria. Entonces comenzó el jubileo, durante la cual la tierra debía descansar. ¿Cuándo comienza el jubileo, durante el cual la tierra debe descansar? Cuando Cristo viene, en el 7º milenio. Será el reposo de la tierra. ¿Podemos sacar alguna relación en la Escritura de esto? ¿Os acordáis de la costumbre del pueblo de Israel en cuanto a la manera de que tenían en trabajar la tierra, en sembrar, cosechar? ¿Os acordáis? Fijaros que dice Levítico 25, del 1 al 7. Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí diciéndole, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembraréis tu tierra, y 6 años podarás tu viña, y recogerás sus frutos. Pero el 7º año, la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembraréis tu tierra, ni podaréis tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo. A tu animal, a la bestia que hubiere en tu tierra, será todo el fruto de ella para comer. ¿Nos fijamos en este hecho? Esto no era nada nuevo. El Señor les daba unos periodos como una semana de 7 años, en los cuales durante 6 años debían cosechar, plantar, trabajar la tierra, pero en el último año, que era año de reposo para la tierra, no debían hacer nada, pero la tierra daría su fruto, comerían igualmente, sin cosechar, serían bendecidos, comerían. Esto en cuanto a los años sabáticos, pero vamos a ver más. Nos habla ella también, y la Biblia también, sobre el año del jubileo. Levítico 25, del 8 al 13. Dice, y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes 7º a los 10 días del mes, el día de la expiación. Haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra.
y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Este año será ¿de qué? De jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será jubileo, no sembraréis, ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo, santo será a vosotros. El producto de la tierra comeréis. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. ¿Os dais cuenta? Ellos tenían unos periodos de 7 años, pero luego había 7 periodos de 7 por 7, 49, en el cual llegaba el jubileo. Al final de cada periodo de 6 años, la tierra debía descansar, para que produjera su fuerza nuevamente, cosa que hoy no se hace. Y al final de los 49 años, 7 por 7, era un año de jubileo, en el cual la tierra volvía a descansar. No había que sembrarla, pero, por el contrario, iba a dar frutos, para que ellos pudiesen alimentarse. Ahora bien, es que siempre hemos dicho que lo que está escrito en el Antiguo Testamento tiene su reflejo al final de los tiempos. ¿Es que sí? Fijaros que dice el versículo 13. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. ¿Qué perdimos nosotros? ¿Qué perdió Adán? Pero cuando llegue el jubileo de la tierra, cada uno volverá a su posesión. Hay profecía ahí también. Hay profecía ahí también. Vamos más. Es decir, que Elena White proclama el milenio tan largamente esperado como el jubileo de la tierra, de 1000 años. Eso quiere decir que ella veía la semana de la creación como periodos proféticos de 1000 años cada día, de la misma, 6000 años. Por eso habla de 6000 años en gran número de citas. ¿Cuántas veces? Es que hay gran cantidad de citas, que ella menciona 6000 años de pecado, 6000 años, al final Cristo viene, menciona gran cantidad de números. Relacionaba la semana con estos números proféticos. Si, como hemos visto, ella misma escribe que desde la caída de Adán hasta Jesús en la cruz van 4000 años, quiere decir que desde Jesús hasta su segunda venida van los 2000 años que faltan. No falla, las matemáticas no fallan, ¿verdad? Para cumplirse los 6000 de historia del pecado y llegar al jubileo de la tierra. Por eso ella insiste en los 6000 años. Ahora bien, aquí entra en escena un pasaje bíblico importantísimo para nosotros, para comprender cuándo regresa Jesús. Y ese pasaje se encuentra en Oseas, capítulo 6, versículos del 1 al 3. Y dicen, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Bien, hemos hecho una lectura rápida, vamos a analizarlo. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató. ¿El Señor nos arrebató? ¿El Señor hirió, como dice el pasaje? ¿Qué permitió el Señor hacer al diablo? Que tentara al hombre, porque como decíamos en la escuela sabática, el hombre tenía libre albedrío, pero el hombre que escogió, ser arrebatado, ser herido, ¿verdad? Pero el pasaje nos promete, venid, volvamos a Jehová, porque Él arrebató, Él hirió, pero nos curará y nos vendará. Él quiere nuevamente curarnos de esas heridas. El segundo pasaje dice, nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. ¿Qué decía Pedro? ¿Lo habéis leído? Para el Señor un día es como 1000 años. Aquí está hablando, nos dará vida después de 2 días. ¿Será que nos dará vida después de 2000 años de que Cristo ascendió al cielo? Y en el 3000, durante el milenio, nos resucitará y viviremos delante de Él. ¿No querrá decir esto el pasaje?
que de aquí a 2000 años nos dará vida y en el tercer milenio nos resucitará. ¿No resucitará el Señor a todos los muertos en Cristo? Desde Adán hasta el final. Nos resucitará y viviremos delante de Él. Y fijaros cómo cierra estos textos. ¿Qué haremos en la eternidad? Y conoceremos, y proseguiremos en conocer a Jehová. No dice el lenguaje que allí conoceremos el amor de Dios, conoceremos el carácter de Dios a través de toda la eternidad, y que nunca acabaremos de conocer de su amor. ¿Cuándo proseguiremos en conocer realmente a Dios? En la eternidad, durante el milenio, a partir de ahí. Pero dice más, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Cuándo sucede en Israel la lluvia temprana? ¿Lo sabéis? Pasado el verano, se siembran los campos y comienza a venir la lluvia temprana. ¿Qué hace? Pues que la cosecha crezca. Pero pasan los meses y luego llega la lluvia tardía. ¿Sabéis cuándo es esa lluvia tardía? En primavera. La cosecha madura y entonces se siega y se toma el fruto. Lluvia tardía en primavera. Jesús vendrá a tomar frutos, ¿verdad? A tomar frutos. Él murió en primavera. Jesús vendrá entonces en primavera a tomar los frutos, tal como está escrito en su palabra. Hay que discernir las cosas. ¿Sabéis? Estas cosas, hasta no hace mucho, no se conocían. Leíamos estos pasajes y bueno, sí, bueno, está bien, pero no le dábamos el significado que hoy el Señor está dando a conocer. ¿Por qué? Porque Él está muy próximo y hay que prepararse para su encuentro y hay que dar a conocer que Él viene. Vamos adelante. Conflicto de los siglos, página 370. Aquí tenemos una cita muy importante. Así que, los que estudian la palabra de Dios pueden confiar que encontrarán indicado con claridad en las Escrituras el acontecimiento más estupendo que debe realizarse en la historia de la humanidad. ¿Cuál es el acontecimiento más estupendo que espera la historia de la humanidad? ¿Que es que el Papa haga un viaje? ¿Que Estados Unidos invada otro país? ¿Que el nuevo orden mundial consiga una paz mundial, etcétera, etcétera? ¿Son estos? Para los creyentes, el acontecimiento culminante de la historia de la humanidad, ¿qué es? La venida de Cristo. Pero en cambio, ella nos dice, y este texto está en el Conflicto de los Siglos, uno de los libros más leídos en la Iglesia Adventista. Pero tal vez nunca nos hemos dado cuenta de lo que dice esta cita. Personalmente lo he leído varias veces y hasta hace poco no lo he visto. Y como yo, supongo que muchos. Pero hoy, como sabemos lo que sabemos, damos otra perspectiva a estas lecturas. Así que los que estudian la palabra de Dios pueden confiar que encontrarán indicado con claridad en las Escrituras el momento especial que espera el creyente. Por eso digo, miremoslo con mente abierta, cotejémoslo luego, como hacían los bereanos, con nuestras Biblias, con los escritos de Elena White. No digamos, no, es que el día y la hora nadie sabe. Cuidado, que tal vez este texto no está escrito plenamente como era en un principio. Cuidado, Vamos a ver más. Hay aquí otro pasaje, Amós 3:7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Y a Elena White el Señor le ha revelado cosas. Pero muchas de ellas ni se tocan. Se habla de la reforma pro salud, se habla tal vez de la vestimenta, se habla de ciertas cosas, pero hay temas allí en el cajón. Y este es uno de ellos. Y muy importante porque es la verdad presente para hoy. ¿Dónde enmarca Pedro el pasaje? Para el Señor un día es como 1000 años. ¿Dónde lo enmarca él ese pasaje? Segunda de Pedro 3, del 7 al 10. Dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Nosotros tuvimos el privilegio hace pocas semanas de estar allá en Ararat, que vimos allá cómo el Señor salvó a los creyentes de entonces, a Noé y su familia,
con una embarcación, porque hubo un diluvio. Es decir, la tierra terminó en agua, pero está reservada ahora, dice, para el fuego. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, si el Señor no retarda su promesa, quiere decir que cuando en el reloj divino se cumpla el momento, el Señor vendrá. O es que la demora, cuidado con la demora. Cuando se cumpla, el Señor vendrá, no retarda su promesa. Incluso Elena White dice, el tiempo será abreviado. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Es decir, que si cogemos el pasaje, versículo 8, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, y lo enlazamos con el versículo 10, el Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Qué está diciendo? Que después de esos periodos proféticos, que en este caso no son 1000, sino como hemos visto en Oseas, son 2000 años, Cristo aparece. Cristo aparece y vendrá como ladrón en la noche para aquellos que no lo esperan, pero para los creyentes no será un ladrón en la noche. Gráfico, 6000 años, otra cita. Dios escogió la medianoche para libertar a su pueblo. Esto lo escribe Elena White, en Primeros Escritos, página 285. ¿Os fijáis que el texto dice nadie sabe el día y la hora? ¿Por qué aquí Elena White dice a medianoche? ¿Qué es medianoche? Se supone que es sobre las 12, ¿no? Mientras los malvados se burlaban en derredor de ellos, apareció de pronto el sol con toda su refulgencia, y la luna se paró. Los impíos se asombraban de aquel espectáculo, al paso que los santos contemplaban con solemne júbilo aquella señal de su liberación. En rápida sucesión se produjeron señales y prodigios. Todo parecía haberse desquiciado. Cesaron de fluir los ríos, aparecieron densas y tenebrosas nubes que entrechocaban unas con otras, pero había un claro de persistente esplendor, de donde salía la voz de Dios, como el sonido de muchas aguas, estremeciéndose los cielos y la tierra. Sobrevino un tremendo terremoto, abriéronse los sepulcros, y los que habían muerto teniendo fe en el mensaje del tercer ángel y guardando el sábado, se levantaron glorificados de sus polvorientos lechos para escuchar el pacto de paz que Dios iba a hacer con quienes habían observado su ley. ¿Cuándo sucede esto, según Ellen White? A medianoche. Nadie sabe el día y la hora, pues porque ella dice a medianoche. Primeros Escritos, página 285. El firmamento se abría y cerraba en violenta conmoción. Las montañas se agitaban como cañas batidas por el viento, arrojando peñascos por todo el derredor. El mar hervía como una caldera y lanzaba piedras a la tierra. Al declarar Dios el día y la hora de la venida de Jesús y conferir el sempiterno pacto a su pueblo, pronunciaba una frase y se detenía, mientras las palabras de la frase retumbaban por toda la tierra. Pero el Señor declara el día y la hora, ¿cuándo? Al final de todo, cuando Cristo está por aparecer, cuando ahí todo está convulsionado, ¿verdad? Hay aquí una cita que es obligado leer. Se encuentra en un libro pequeñito de Ellen White, Una palabra al pequeño rebaño, en la página 5. En cuanto al momento de que Cristo que viene dice en Marcos 13:32, pero de aquel día y hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Y dice ella, comentando este texto, se cree por muchos que este pasaje demuestra que los hombres nunca sabrán el tiempo, pero si demuestra esto, también demuestra que el Hijo de Dios, Él mismo, nunca conocerá el tiempo, porque el pasaje declara precisamente lo mismo de Él, que lo hace sobre los ángeles y los hombres, pero
¿Puede cualquier persona creer que nuestro glorioso Señor, a quien todo poder en el cielo y la tierra se da, es y seguirá siendo ignorante del tiempo hasta el momento en que llega a juzgar al mundo? ¿Jesús no es Dios? ¿O es que es un Dios menor que el Padre? Si Jesús es Dios, ¿no sabe Él cuándo va a venir? Tiene que esperar que el Padre le diga, mira, ahora es el momento, ¿ves? Si Él es Dios, no se le esconde nada, lo sabe todo, lo dirige todo. Pero fijaros la cita, se cree por muchos que este pasaje demuestra que los hombres nunca sabrán el tiempo, pero si se demuestra esto, también demuestra que el Hijo de Dios nunca conocerá el tiempo. Yo aquí entiendo que el Señor permitirá que los hombres puedan conocer el tiempo. Por eso antes leíamos en el conflicto, así que el que estudia en la palabra de Dios sabrá cuándo es el momento, lo verá, porque el Señor le dará esa luz. Por lo tanto, no nos cerremos, no, es que el día y la hora, perdón, Elena White dice medianoche, está hablando de hora, está hablando de hora, ya está hablando de medianoche, está hablando de hora. El día no lo sabemos, ¿por qué? Bueno, porque Jesús vendrá en Pascua, Él murió un 14 de Abib, que sería marzo, abril, ¿verdad? Y Él vendrá posiblemente, pero para llegar a esa fecha hay que ver la luna, su nacimiento. ¿Cuándo será el nacimiento de la luna en ese año? No lo sabemos. No sabemos cuándo será el día. Por eso el Señor dice que dirá el día en su momento, porque no sabemos. Pero sí que podemos saber que finalizados los 6.000 años, que se cumplen en 2031, Cristo aparecerá en ese año. Y más aún, podremos saber también que Cristo vendrá en primavera, igual como cuando murió, en primavera. Y podemos saber también que será el día sábado. ¡Caray! ¡Qué sacrilegios! ¿Por qué? ¿Por qué el sábado? Miremos la Escritura. Cuando Dios empieza la creación, ¿qué hace al terminar? Descansa, toma el sábado y lo santifica, ¿verdad? Cuando Cristo viene aquí 4.000 años después, muere un viernes, ¿verdad? ¿Y qué hace durante el sábado, cuando ha terminado el plan de redención? Descansa. ¿Qué hará Jesús cuando venga a buscarnos? ¿Cuándo vendrá a buscarnos? Es lógico, tiene que ser un sábado, su día. Tiene que ser su día, sábado a la medianoche de la primavera del 2031. Por lo tanto, bueno, indaguemos eso. Y digamos, ¿estos que dicen estas cosas están locos? ¿O estos que dicen estas cosas es que tal vez han estudiado un poco más y el Señor les ha dado una luz que los demás no han logrado entender porque están ajetreados pues en cosas sociales, en entretenimientos y no están estudiando la Biblia como deberían estudiarla, ya que el tiempo se acaba. Bien, hasta aquí ha sido este PowerPoint. Ya sé que para muchos de nosotros esto estaba conocido, pero también sé que hay mucha gente que está criticando toda esta posición que se está presentando. Aquí, como hemos visto, he hecho un resumen rápido en apenas una hora, un resumen rápido. Si queréis mucho más información, tenéis en la web oficial del Gran Engaño, el apartado «Hay fecha para el retorno de Cristo», hay allí 28 temas. Si queréis aún más información, buscad, creo que son 8 temas, sobre el tercer Elías. 12 temas, ya me descontaba y todo. Mirad si tenéis información, buscad allá. Lo digo a todas aquellas personas que nos van a escuchar por internet. Buscad con mente abierta, indagad, orad para que el Señor os dirija. Y después decidid, juzgad. Ved si esto es así o son 4 locos que están hablando de estas cosas. Ya hemos demostrado a través de las conferencias que hay otras personas que han llegado a la misma conclusión. Humberto Fierro fue uno de ellos, y hemos presentado diferentes temas. Hay otros hermanos en otros lugares que están hablando de ello también. Hay hermanos en Gerona, en la iglesia de Gerona, que están creyendo que el 2031 Cristo viene, lo que pasa es que no lo dicen, pero lo saben, y con nosotros lo han hablado. Hay otros que lo están hablando. No solo son los del ministerio del cuarto ángel,
hay otros. El Señor está dando una luz. Y tal como dice Elena White, no la da un solo hombre, la dará a varios, a muchos diferentes lugares, y todos concordarán. Por eso la importancia del Ron Wyatt y sus descubrimientos y todas estas cosas y todas estas conferencias es para que salgamos del gran engaño al cual estamos expuestos, que incluso en la Iglesia no se nos dice todo, se nos esconden cosas, y eso hay que denunciarlo, y hay que tomar nuestras Biblias en oración y buscar. Por lo tanto, que el Señor nos ayude, creo que tenemos tarea por delante, y más cuando vemos que si 2031 es cierto, para mí lo es, Cristo va a venir, nos quedan 17 años para prepararnos, y no para perder el tiempo en las cosas del mundo. Prepararnos, dice que tenemos que ser santos, para estar en su presencia, y a la vez para predicar a otros, que esto es así y que Cristo viene. Por lo tanto, que el Señor nos ayude, cada uno tome su decisión al respecto. Es mi deseo. Amén.